Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Caminos de Encuentro, Diálogos de la Realidad Social. En esta semana, de la semana Laudato Si, en la que se cumplen el 10º aniversario de la encíclica Laudato Si, un legado que nos ha dejado el Papa Francisco. En esta semana, sobre todo en este mes de mayo, a través de los dos programas que hemos realizado, hemos querido hablar sobre la importancia y el mensaje de la Laudato Si. En el primer programa del mes estuvimos haciendo un análisis con la profesora Carmen Carrasquilla de la Pastoral de Turismo sobre el impacto de la Laudato Si y los 10 años que había tenido la encíclica, y sobre todo también haciendo una rememoranza del legado de lo que nos dejaba el Papa Francisco a través de esta iniciativa, a través de esta encíclica que ha marcado un hito y sobre todo que resalta, ¿no?, dentro de las bases de la doctrina social de la Iglesia, la justicia ecológica y la justicia social. Y para hoy vamos a estar conversando con el padre Jorge Salzaneda, sacerdote jesuita, quien es miembro de la Pastoral Indígena y miembro de la Pastoral Social Cáritas en Panamá, quien nos va a estar ayudando a hacer un análisis un poco sobre este documento, sobre la importancia, ¿no?, del tema de la ecología, la dignidad de los pueblos y sobre todo la esperanza cristiana en la acción concreta en la defensa del medio ambiente. Por eso que el programa de hoy lo hemos titulado Laudato Si, hoy vivir el Evangelio en clave ecológica, sobre todo en estos tiempos en los cuales la dinámica de los recursos naturales juega un papel clave, sobre todo para la sociedad, ¿no? Un bien común que hemos visto que se está volviendo escaso, que empieza a generar conflictos y los cuales necesitamos retomar y poder hacer un proceso. Recordarles que este programa es organizado por Fe y Alegría, en alianza con Radio Claret y también con Solidaridad y Misión de los Padres Claretianos, y que se retransmite todos los jueves a las 8:30 de la noche por Radio Hogar, la voz de su iglesia. Y bien, vamos a iniciar un poco esta dinámica de preguntas para conversar con el padre. Y padre, yo le haría una pregunta. ¿Considera usted que la Laudato Si es una encíclica clave para nuestros tiempos? Buenas. En primer lugar, gracias por la entrevista. Yo creo que, según dice el nombre del programa, Diálogo sobre la Realidad Social, deberíamos estar hablando de la gente que están apaleando y las mujeres que están desnudando y todas las barbaridades que está haciendo la policía, pero no es el tema. Yo entiendo que es la Laudato Si. La pregunta, si ha sido clave para Panamá, yo creo que no. En Panamá mucha gente, yo lo he preguntado en muchos lugares, no sabe qué, Laudato Si, ¿eso qué es? Que no sabe, y son 10 años ya. Ni en la Iglesia Católica se conoce, es decir, lo he preguntado en muchos grupos, en las Eucaristías donde yo voy, y no, 1, 2, que han oído hablar de esto. Entonces me parece que como iglesia no estamos colaborando a todo lo que decía el Papa Francisco, que el objetivo de la encíclica era tomar dolorosa conciencia, miren la frase, dolorosa conciencia de nuestra realidad ecológica y convertirlo en sufrimiento personal. Sí, yo creo que es una frase bien fuerte, pesada, y que si no lo hacemos así, pues nos va a pasar como por encima, como muchas cosas, ¿no? En el mundo yo creo que sí, ha sido
importante en muchos lugares, eso sí. Bien, padre. Y siguiendo esa dinámica, ¿no?, de este reto que tenemos, sobre todo, ¿no?, a 10 años de poder como iglesia asumir, vivenciar la Laudato Si, y ciertamente que es un camino arduo. Yo por lo menos sí he visto la experiencia de que no tanto, como usted lo ha señalado, no tanto personas de la iglesia, agente de pastoral, catequistas, han asumido la vivencia de la Laudato Si, pero hacia lo externo sí, organizaciones populares, movimientos campesinos, movimientos indígenas, han visto en esta encíclica una esperanza, ¿no?, sobre todo un llamado, sobre todo para que los cristianos nos sumemos a esta lucha de poder hacerle frente al cambio climático, a la realidad de la injusticia, porque no solamente hay que encerrar a Laudato Si como una encíclica ecológica, sino como una encíclica que enriquece la doctrina social de la Iglesia, que nos señala distintos puntos para la vivencia de la realidad, ¿no?, en un sistema injusto, como lo diría el Papa Francisco, en un sistema en el cual permea la cultura del descarte. Pero en ese paso yo le haría una pregunta: ¿cómo podemos entonces ir concretar este mensaje con la espiritualidad cristiana y la vivencia de la fe en estos tiempos? Bueno, yo creo que el Papa también nos lo sugiere. Primero, tiene esa frase: todos estamos conectados, personas y naturaleza. Entonces, al estar todos conectados, si pasa una catástrofe, pues eso no pasó en Australia, eso nos tiene que afectar. Está habiendo un genocidio en Gaza, eso nos tiene que afectar. Si yo no puedo estar simplemente viendo las noticias. Y por eso él llama a la conversión ecológica, es decir, no es solo darme cuenta de que existen especies que se están extinguiendo, no solo darme cuenta de que el agua cada día es más escasa o que los mares están subiendo a causa del cambio climático, sino conversión, es decir, que mi ser interior cambie con relación a esas cosas. Entonces vamos a poder mejorar, entonces vamos a poder recuperar niveles de equilibrio ecológico, ojalá. Que no es solamente, como todos estamos conectados, no es solamente naturaleza, no es solamente animales, árboles, somos personas. Y entonces, ¿cómo vive esta persona? ¿Qué situación tiene? Por eso yo creo que es muy coherente el Francisco cuando apoya el movimiento de tierra, techo y trabajo. Porque uno puede decir, pero eso no tiene nada que ver con la ecología. Por supuesto que sí, y tiene que ver con el Evangelio. Es decir, ahí es donde se conectan, cuando todos estamos conectados. Por ahí lo veo yo. Y es ciertamente que en ese mensaje global de la Laudato Si, ¿no?, la Laudato Si nace como una respuesta a un llamado de urgente de la Iglesia por el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Son dos puntos puntuales. Por eso que no podemos mismamente cerrarla como en una encíclica ecológica, o como algunos han dicho, bueno, es una encíclica del mero tiempo ecológico. No. Es una encíclica que encierra dos cosas: el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, y que ciertamente lo ha señalado muy bien el padre Jorge. Si la tierra se vuelve árida, si la tierra no produce frutos, no solamente afecta a un grupo, nos afecta a todos como sociedad. Entonces el Papa Francisco nos llama a vivir algo que es la ecología integral, que no se queda solamente en lo meramente ambiental, sino que se conecta profundamente con una justicia social. Es necesario hacer los cambios en los estilos de vida, es necesario hacer cambios en la economía, en la cultura. Y desde una perspectiva profética, pues el Papa denunció la lógica del descarte y propuso alternativas: el cuidado mutuo entre seres humanos y la creación. Entonces, esta visión poco a poco va rompiendo un esquema de una mirada fragmentada, de una mirada donde los problemas, donde se nos debe impulsar a actuar desde una espiritualidad que reconoce a la tierra como una hermana, que respeta y cuida y valora sus recursos. Y sobre todo, y lo repito un poco lo que dijo el padre Jorge,
todo está conectado y por tanto todas nuestras decisiones diarias, personales y colectivas tienen un impacto directo en el equilibrio del planeta y en la vida de los más vulnerables. Entonces, en esa parte, desde la iglesia, Padre, ¿qué sería vivir una ecología integral? ¿Cómo pudiéramos nosotros vivir esa ecología integral? Bueno, lo mencioné al principio, porque me parece fundamental esta frase de la encíclica, tomar el objetivo de la encíclica, dice el Papa Francisco, tomar dolorosa conciencia, dolorosa, o sea, que nos afecte el dolor, ser conscientes con dolor. ¿De qué? De la realidad. Y atrevernos a convertir, da un paso más, a convertir en sufrimiento personal lo que pasa en el mundo. O sea, yo no soy ajeno a lo que pasa en el mundo. Y hay barbaridad y media lo que está sucediendo, entonces, incluso en Panamá. Entonces yo no puedo estar, no quiero saber, no quiero oír, no quiero ver. Hay gente que dice, yo no veo las noticias por no angustiarme. Bueno, yo las veo como tortura, porque cada barbaridad que dicen en las noticias que... Y termina el Papa en el número 19. Y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Entonces, la ecología integral es no solo tomar conciencia de esto, no solo que me duela, que me llegue, sino qué puedo hacer yo. Es decir, me parece que es un poco, sí, lo que nos dice el Evangelio. Sígueme, bueno, ¿y qué quieres que haga? Por ahí creo yo que nos invita el Papa. Y bien, desde esa parte, ¿no? Pues ciertamente ha sido un proceso lento, ha sido, yo creo que, bueno, yo tuve propiamente una riqueza cuando estuve en la Comisión de Justicia y Paz, porque tuve que trabajar para las diócesis en los temas de formación ecológica. Y me pareció muy interesante redescubrir documentos de la iglesia panameña que por lo menos a mí en mi formación nunca me enseñaron, que fue el Indio Guaymí y Cerro Colorado, la carta encíclica, la carta pastoral que hablaba sobre Cerro Colorado, tierra de todos, tierra de paz, que cuando hacemos el análisis no son como los pasos, los primeros, porque el Papa Francisco dice algo muy, muy interesante también en la Laudato Si, ¿no? Que la Laudato Si es la recopilación de toda la preocupación de la iglesia a nivel general y lo que ha surgido, ¿no? Y que nosotros como país ya hemos tenido como esos pasos. Pero en esa parte, Padre, ¿qué nos hace? ¿O qué sería esa dinámica para hacer como tocar esa profunda conciencia, o sea, despertar esa conciencia en torno a eso? Yo creo que sí ha habido una mayor conciencia en el mundo de cuál es el desastre que tenemos. Eso me parece que es cierto. O sea, no, pues de ahí las COP estas que se están organizando, ya vamos por la 30 creo. Acaba de haber aquí en Panamá esta semana creo que está terminando, un encuentro sobre cambio climático, 195 países representados. Es decir, se ha movido y yo creo que el Papa Francisco ha tenido mucho que ver para que entendamos la urgencia de no seguir por este camino. Eso es lo primero. Hay movimientos, iniciativas, cursos, a cada rato tenemos temas sobre la ecología, que el Papa lo dice bien claro, no convirtamos esta tierra en un lugar de porquería, por no decir otra palabra. Que falta agua potable, que los mares están subiendo, que están perdiendo capacidad, que las ciudades son invivibles aquí en Panamá. Sin nada más salir aquí, ver la cantidad de carros y uno dice, bueno, ¿a qué horas uno descansa un poco? Bueno, los que viven en Chorrera, Dios me libre, ¿no? Todos son como aspectos que han ido saltando más en la conciencia y yo creo, no es que haya sido solo por la Laudato Si, pero yo creo que ha tenido que ver. En Panamá, el movimiento que más me parece se acercaría a
como una conciencia clara y fuerte, sería el movimiento antiminero, que gracias a Dios muchos jóvenes han participado. Entonces no es solamente el dinero que nos va a dar la mina o el oro, sino lo que nos va a costar como seres humanos el que se produzca, más bien el que se lo lleven, porque a nosotros nos va a quedar una porquería, pero el que se lleven ese oro, ese cobre, esa plata, nos va a costar mucho más de lo que significa para el país 1.000 millones o los que salgan, pues. Yo creo que sí ha calado, no lo que quisiéramos, pero por lo menos que yo sepa se ha detenido el que no suba a 2 grados centígrados digamos, la temperatura del ambiente, pues. No se ha cumplido todo el Acuerdo de París, no se ha cumplido todo lo de Tokio, pero bueno, por lo menos no ha sido más desastre. Yo creo que en eso ha tenido que ver el Papa y la Laudato Si. Entonces, el 25 de mayo del 2015, ahí ha pasado una década, el 25 de mayo del 2025, con la expectativa que pues este año ya el Papa Francisco no está con nosotros, fallece casi un mes antes de que se celebraran los 10 años de una de las encíclicas más detalladas y que más relevancia ha tenido de su pontificado. Pero bueno, durante esta semana 2025, Laudato Si 2025, estamos celebrando del 24 al 31 de mayo, y eso es para todos los agentes de pastoral que nos están escuchando en sus comunidades, a través del YouTube, o cuando escuchen este programa a través de la emisora Radio Hogar. Estamos viviendo la semana Laudato Si, que es una oportunidad para evaluar, una semana para ver lo avanzado, reconocer lo que nos falta y renovar la esperanza. Y este año el lema de la semana Laudato Si es caminar unidos por la justicia ecológica y la paz en un mundo atravesado por múltiples crisis. Y es una realidad, el genocidio en Gaza, todo lo que está ocurriendo con los desplazamientos de personas que se están viniendo del sur hacia el norte, los que están yendo del norte hacia el sur, la guerra comercial, el incremento de tensiones entre países que históricamente han vivido relaciones amistosas. Todo eso pues nos deja una serie de cuestiones de desesperanza. Creo que ahí entra un mensaje muy interesante, lo que dijo el Papa León a su inicio del pontificado, que el mal no triunfará. Y bueno, para que ese mal no triunfe, pues nosotros como cristianos también tenemos que ir haciendo nuestra parte de buscar una mejor sociedad. Durante estos 10 años, de poco a poco, se han ido fortaleciendo las propuestas de una economía solidaria, una economía que permee la vida y que no destruya la vida, energías limpias, agricultura regenerativa, y sobre todo ha ido creciendo la conciencia de que la fe cristiana no puede estar desconectada del cuidado de la tierra. En este aniversario pues necesitamos ir asumiendo un llamado a vivir con mayor decisión la conversión ecológica, la conversión comunitaria, que transforme nuestros estilos de vida, nuestras parroquias y nuestras instituciones en espacios de encuentro. Y bien, me gustaría, siendo como para ir ya en unos minutos, vamos a ir a una pausa musical. Me gustaría que nos pudiera señalar tal vez algunos frutos importantes así que usted ha visto o que puede remarcar de la encíclica. Ya ha mencionado algunos, pero que son más la COT, las reuniones que se dan, pero otras iniciativas que usted conozca, padre. Bueno, la verdad me cuesta cuando estuve pensando sobre esto, me cuesta hacer un listado, digamos. Pero yo sé que hay movimientos organizados, sobre todo en la Amazonía, y fruto de esto pues se ha organizado los países y la iglesia, sobre todo, que trabaja en la Amazonía, se ha organizado y han promovido movimientos. Pues cuando digo la iglesia son laicos y sacerdotes y religiosas. Igual se ha organizado en Centroamérica, Red Ecológica Mesoamericana, Red Ecológica de la Amazonía, y yo creo que eso es un fruto bueno.
También sé que hay, por ejemplo, grupos de mujeres produciendo energía limpia, que siempre dicen que no, que pues las mujeres están produciendo energía limpia. Yo sé de lugares donde se está intentando producir alimentos precolombinos sumamente nutritivos, que incluso aquí en Panamá tenemos, el cacao, el pifá, el tepejilote, que yo cuando digo el nombre nadie me entiende, pero es el bodá que dicen mucha gente, o para los moves sería el ñurum. En México comían este alimento desde antes de que llegara Colón y Cortés. Entonces se está intentando volver como a este tipo de producción que nuestra tierra ya la daba, que son sumamente alimenticios y que no son la soya esa genéticamente deshecha o el maíz genéticamente malo, sino que es un producto propio del lugar, que está en nuestro, digamos, en nuestro ADN, por decirlo así, o la siembra de especies nativas, no que si sembramos la teca o si sembramos pensando en que vamos a conseguir plata para madera, para producir madera y conseguimos dinero. No, se trata de que la tierra necesita alimento, que necesitamos la lluvia. Entonces con especies nativas podemos, y yo creo que, y eso se está haciendo. Yo no sé, no sabría decir la magnitud de estos movimientos. Yo sé que, por ejemplo, nosotros recibimos noticias de la India, que hay muchos movimientos propiciados por la iglesia, de gente, los que llaman los Dalit, los indeseables que llaman ellos, o sea, la gente que no tiene casta, que no tienen dónde caer muertos. Un país de 1.500 millones es un problema ecológico serio. Entonces, que se han organizado para este tipo de cosas, producir alimentos de otra manera, sembrar especies nativas. Y otro fruto me parece inesperado de esto, de la Laudato Si, es lo de la defensa del trabajo. No, pero es que el trabajo que tiene que ver con la ecología, no, claro que tiene que ver, por supuesto que tiene que ver. Entonces, y el Papa lo ha reafirmado. Y el ejemplo es las 4 reuniones que tuvo con movimientos populares durante su papado, ¿no? Yo creo que sí ha producido frutos, quizás en algunos lugares son frutos decisivos, en otros lugares, probablemente en Panamá, no son decisivos, pero algo creo que hemos hecho. Eso es lo que podría decir. Y bien, vamos a ir a una pequeña pausa musical. Vamos a seguir en esta segunda parte hablando de la Laudato Si hoy, vivir el Evangelio en clave ecológica. Y pues recordarle que este programa llega gracias a ustedes a través de la plataforma de Radio Claret, organizado por Fe y Alegría, en alianza con Solidaridad y Misión de los Padres Claretianos. Que mi boca no se canse de alabar tu santo nombre, oh mi Señor. Que mis manos se levanten para adorarte, que mi corazón no pare de amarte, que mis pies sigan tus huellas, oh Señor, que todo lo que haga te agrade a ti, que en mi mente siempre estés allí presente, que mi corazón no deje de quererte, que mis ojos brillen solo por ti, que mi alma te pertenezca solo a ti, que
que mi boca no se canse de alabar tu santo nombre, oh mi Señor, que mis manos se levanten para adorarte, que mi corazón no pare de amarte, que mis pies sigan tus huellas, oh Señor, que todo lo que haga te agrade a ti, que en mi mente siempre estés allí presente, que mi corazón no deje de quererte, que mis ojos brillen solo por ti, que mi alma te pertenezca solo a ti, que siempre sea fiel a ti, Señor, que cuando yo caiga me levante, que la tormenta no pierda mi fe y que las alegrías te dé gracias, que mi corazón no pare de amarte, que mi corazón no pare de amarte, que mi corazón no pare de amarte. Y bien, estamos de vuelta aquí en tu programa Caminos de Encuentro, Diálogo de la Realidad Social, siguiendo conversando con este tema de la Laudato Si, vivir en el Evangelio en clave ecológica. Y pues ya en estos últimos dos bloques del programa vamos a hablar un poco sobre la realidad panameña y el impacto, ¿no?, de la Laudato Si, tanto en la realidad social como en la iglesia local. Y pues tocando también un poco, que lo estamos viviendo por las múltiples represiones que están habiendo ahorita en el país, estamos viendo un aumento también de la violencia, sobre todo de la violencia estatal, cosa que nos deja un tema muy preocupante, no solamente, sino que aquí en áreas cercanas ya se sienten los gases lacrimógenos, cosa también que nos implica y nos ve el grado de repercusión que está teniendo, ¿no?, la dinámica estatal, sobre todo al reprimir el derecho a la protesta. Y bueno, recordar que Panamá, a pesar de su riqueza natural, enfrenta serias amenazas ambientales, deforestación acelerada, proyectos extractivistas que vulneran fuentes de agua, contaminaciones de cuenca, como el caso de la cuenca del río Juan Díaz, la cuenca del río Pacora, la lucha por la cuenca del río Indio, la misma contaminación de la cuenca del río Coque del Norte por la mina de cobre, y pues una gestión territorial que muchas veces excluye a las comunidades más vulnerables. Frente a esta realidad, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y otros movimientos han alzado su voz profética en la defensa del territorio, resistiendo a megaproyectos que amenazan su cultura y su espiritualidad y su derecho a una vida digna. La Iglesia panameña, a través de la Conferencia Episcopal, ha hecho un llamado a cuidar la creación con responsabilidad y valentía, que es en esta carta pastoral que tiene el padre Zarzaneda aquí, querida Panamá, para que todos los que están viendo por YouTube ojalá la puedan buscar, conseguir. Los obispos nos recuerdan en esta carta pastoral el cuidado del ambiente. El grito de la tierra es el grito también de los empobrecidos y han insistido que la defensa del ambiente es una expresión concreta del evangelio en la vida. Desde parroquias rurales hasta espacios urbanos se vienen impulsando pequeñas pero significativas acciones de conciencia y resistencia. Y padre, le hago una pregunta, ¿qué signo de esperanza ve ustedes en las luchas que llevan los pueblos indígenas y campesinos para defender su territorio? Mire,
yo viví 16 años en la comarca Nove y 10 años en un pueblo quiché, en Guatemala. Entonces, tengo la gracia de Dios de haber vivido, pues casi, ¿qué? Más de 25 años rodeado de este ambiente o de este modo de ver la vida que tiene mucho que ver con la ecología integral y con esta visión holística, es decir, completa, que ve el mundo no separado. Es decir, todo lo que dice el Papa Francisco, que estamos conectados con la naturaleza, que somos uno, que lo que pasa a la naturaleza nos pasa a nosotros. Es decir, yo creo que esta visión, que no es que sea novedad, la Iglesia la ha asumido ya desde la Rerum Novarum. León XIII hablaba del capitalismo salvaje, igual Pío XI habló sobre esto. Entonces, no se trata de inventar, sino que los pueblos originarios han tenido esta visión desde siempre. La hemos ocultado, la hemos enterrado, la hemos discriminado, pero ahora la tenemos. Es decir, ¿por qué valoran más que exista el corredor biológico mesoamericano a que exista una mina como la que sabemos que hay, que está devastando y ya, eso no tiene remedio? Lo que han hecho ya no tiene remedio. ¿Cómo hacer para recuperar algo de todo ese desastre? ¿Y por qué valoramos más el que se recupere la ecología a que ganemos unos cuantos millones de migajas de estas compañías? Porque hay una visión completa, o sea, no es una visión economicista, y los obispos lo repiten a cada rato. Es decir, y la frase de los obispos que repiten a cada rato está tomada de Benedicto XVI. Así que no es ningún sospechoso de terrorismo ni de nada parecido. Entonces, él decía, este sistema económico no funciona. Lo que pasa es que lo ocultaron debajo de un montón de escritos, y entonces él es el gran teólogo, pero esa frase no la... Y los obispos panameños lo recuperaron. Es decir, un sistema económico así no funciona, no es cristiano. ¿Por qué? Porque busca primero la ganancia y no la vida de la gente. Yo creo que esa es como la conexión con la visión, la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y padre, es muy interesante lo que usted señala, porque por lo menos hay personas, y no vamos a decir externas, sino a lo mismo interno de la iglesia, que señalan o dicen, bueno, es que estas cosas parece que se las inventaron o las sacaron de dónde, pero realmente para poder hablar de esto, hablar del tema de ecología, para poder hablar de todas estas enseñanzas, hay que remontarse al estudio de los documentos oficiales de la iglesia, a lo que es la antropología cristiana, a las enseñanzas de las escrituras. Entonces no es algo que nace de una invención, es un proceso de reflexión que ciertamente muchos han querido encerrar o encasillar, verlo como parte de nuevos movimientos que quieren hacerse parte de la iglesia, pero que realmente parten de esa preocupación y de ese sentido, sobre todo puesto que todo es creación de Dios, y eso lo reconocemos, todo es creación de Dios, pero al final, ¿cómo estamos cuidando y preservando esa creación de Dios? Es la pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿Le queremos dejar un paraíso o queremos dejarle un mundo hecho desastre, es decir, una porquería de mundo? Son situaciones que nos deben llevar a reflexionar y sobre todo a tener una forma de preocuparnos. Y padre, ¿cómo entonces nosotros como iglesia, y no solamente porque cuando decimos la iglesia, a muchos nos encasillamos y vemos, ¿no?, que los obispos, los sacerdotes, la religiosa, el religioso, por allá, los laicos que están más comprometidos? No, como iglesia total, como
como eso que siempre cuando viene la campaña de promoción arquidiocesana decimos, amigo cristiano, la iglesia eres tú y necesita de ti, ¿no? ¿Cómo podemos con mayor decisión desde ese llamado que nos hace el Espíritu emprender la causa, ¿no? de vivir la Laudato Si, de asumirla? Bueno, para no hablar mucho, esta carta pastoral, querida Panamá, fue un intento de aplicar la Laudato Si a Panamá. Es del año, tiene un año. En febrero cumplió un año. Y yo he preguntado en muchos lugares, ¿se conoce esta carta? O igual que la Laudato Si, ni idea. Entonces, yo no sé cómo hacer para que realmente sea conocida. Incluso hay una tercera parte de esta carta, donde los señores obispos proponen pasos, actitudes, compromisos, actividades para llevar adelante para ponerlo en concreto. Por ejemplo, existe la ley de la cátedra de ambiente en la ley de educación. O sea, es obligatorio tener una cátedra, no una clasecita, sino una cátedra sobre ambiente. Y ahí hay que tratar todo este tipo de temas del cambio climático, del desastre ecológico, etcétera, etcétera. ¿Eso se hace? ¿Se cumple? ¿Se forman los maestros en esa línea? ¿Hay profesores especializados en esta materia? Yo no sé, la verdad. Pero yo creo que ahí se podrían hacer infinidad de cosas. Yo sé que hay escuelas que tienen, por ejemplo en la comarca, tienen huertos. Y de esos huertos comen los muchachos, aprenden cómo cultivar. Pero bueno, ¿y por qué no hacemos en todo el país? No podemos hacer eso en todo el país. Y que yo voy mucho por allá por Nuevo Tocumen. Todas las casas tienen su predio, más o menos. Solo las casas, y he preguntado, solo las casas donde viven indígenas, cunas o noves, son los grupos que viven ahí, tienen siembros, por ejemplo, como plátano, guineo, guandú y algunas hierbas. Algunos tienen mangos, pero el resto de las casas tienen flores, que me parece bien, pero, oiga, tiene un pedazo de tierra y tienen problemas que cada día es más cara la comida, porque usted no siembra yuca, hierbas que son alimenticias. El guandú mismo, que es un gran alimento, lo que pasa es que lo tenemos como porquería, pero el guandú es un gran alimento. Aquí vinieron los japoneses y lo analizaron y dijeron, esta es la solución para nosotros. Tenemos 100 millones de habitantes y no tenemos tierra. Entonces se llevaron la semilla, la modificaron, producen 2 veces al año, el guandú produce 1 vez al año, producen 2 veces al año cosecha de guandú. Entonces, oye, pero si el guandú es propio, bueno, es propio del África, pero en América se ha desarrollado muy bien. Y en Panamá, por tontos pagamos $10 por 1 libra de guandú cuando podíamos sembrar. No requiere cuidado. Hasta yo he sembrado. Yo que no sé nada de agricultura, pero que la cátedra pudiera como orientar, por ejemplo, todo ese dinero que gastan en trago, en cervezas, en lujos, en carro último modelo, todas esas tonteras. En vez de gastar en eso, el otro día un concierto en el Rod Caru, $800 la entrada. Digo, eso es pecado, pero estaba lleno. Entonces uno dice, pero en vez de gastar en eso, ¿por qué no invertimos en comida sana, saludable, que nos sirva, o en sembrar algo útil, o incluso comprar un pedacito y sembrar aquí en la ciudad? No digamos, bueno, la gente en el campo tiene la bendición, pero también hay otras cosas, por ejemplo, esto de limpiar las playas. O, ¿por qué no pudiéramos, cada quien limpie su acera? Eso es contribuir a la ecología, pero no, eso me da vergüenza, eso lo tiene que hacer el de la basura, eso no sé qué. No hay conciencia, yo siento que no
No, y la iglesia como que deberíamos hacernos más conscientes, me parece, de este tipo, lo que dice el principio de la encíclica del Papa, ¿no? Tomar conciencia con dolor de lo que está sucediendo, que estamos perdiendo nuestra vida. Pero nos siguen intoxicando ahí tenemos la mina de Cañazas. Usted sabe lo que ha pasado ahí. Esa mina de hace 30 años. Todavía está el veneno ahí. Pero no. Es que en Donoso va a pasar diferente. ¿Cómo que va a pasar diferente? Va a ser igual o peor de veneno. Pero como el dinero es el que manda y mis amigos que tienen negocios van a perder, entonces solo unos 4 gatos que andan protestando por ahí en las calles, siento como que no hemos logrado calar en la conciencia de la iglesia, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, no hemos logrado calar, porque aquí en esta carta pastoral hay muchas sugerencias de acciones, muchas, incluso algunas que nos pueden crear problemas. Es decir, no vamos a comprar este producto y hacer propaganda y campaña de que no se compre ese producto. O no vamos a recibir, peor, dinero de tal empresa porque esa empresa está dañando el ambiente. Entonces, yo creo que si se hicieran campañas de ese tipo, les va a doler, porque les duele el bolsillo. Sí. Entonces, bueno, caminemos por ahí a ver. Y ciertamente que pues en estos tiempos complejos la Laudato Si sigue siendo una luz para los creyentes y para todas las personas de buena voluntad. Nos recuerda que cada gesto cuenta y que el cambio empieza en nuestros hogares, comunidades, parroquias y escuelas. Un poco lo que señalaba el padre Jorge, ¿no? Iniciar desde lo cotidiano, desde lo comunitario, limpiando mi acera, organizando huertos familiares. Me parece interesante, padre, en Panamá hay una ley de la agricultura familiar y dice que se tiene que enseñar en las escuelas la agricultura familiar. Y pues realmente yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando yo estuve en primaria, en secundaria, mis escuelas donde yo estudié tenían huertos y nosotros teníamos huertos y de ahí producíamos lo que se producía, lo que era lo que comíamos en el comedor. No habían estos programas millonarios de darle de hambre cero y de comprarla a una empresa desde la lenteja hasta la yuca cuando se podían. Nosotros mismos cultivábamos nuestros pollos, criábamos nuestros pollos, nuestros cerdos, nuestras vacas, la leche que tomábamos era del mismo hato de ganado que tenía la escuela. Y me parece interesante y ciertamente no es por señalar a nadie, pero cuando llegó la actual ministra fue que desarticularon todo. ¿Y qué se hizo esa escuela? Solamente ahorita sigue funcionando como escuela, pero ya no es escuela agrícola. Porque, por eso mismo, porque dice que la escuela era mejor tener un bachiller de ciencia que conformar a todos como un bachiller agrícola. Yo me gradué en bachiller, fue uno de los que entró en el bachiller en ciencia, pero tuve toda esa riqueza de poder sembrar mi yuca, poder ver, y era bonito ver el almacén de la escuela lleno de los productos que los estudiantes cultivábamos. Pero al llegar esta ministra en el periodo del 2009 en adelante, todo eso se desarticuló para luego empezar a traer las dichosas comidas deshidratadas que sinceramente se perdían, porque de pasar a comer productos frescos todos los días a comer comida deshidratada para muchos en la escuela fue un impacto y ciertamente que eso nos deja, ¿no? Ciertamente que necesitamos tratar de renovar esa vocación de ser cuidadores del jardín de Dios, ver la tierra como ese jardín de Dios, ese jardín que Dios nos entregó y que estamos destruyendo. También necesitamos que todos y todas nos involucremos desde una participación activa. Una de las grandes retos ha sido, bueno, es que cuando se empezó todo el tema del movimiento Laudato Si en Panamá, mucha gente en las parroquias decían, bueno, es que abrir otra pastoral, porque es la lógica que se tiene, abrir otra pastoral, pero muchos no es que abrir una otra pastoral, es volver la ecología una línea integral de nuestras pastorales, tanto en pastoral social como pastoral de la salud, penitenciaria, educativa, insertar estos temas y poder hacerlo vida, pues reconociendo que ese compromiso de que podemos cambiar
y de que siempre hay una salida y que es necesario que mantengamos el compromiso y una fe activa. Y en esta parte, padre, para usted, ¿cuál sería un mensaje final a las comunidades cristianas que quieren responder ese llamado a la Laudato Si? Pues lo que dice el Papa Francisco, vivir una conversión ecológica, con lo que supone lo que hemos dicho. Y tiene otra frase, ser protectores de la obra de Dios, cosa que antes oíamos como, aquí está la tierra, explótala. Y eso nos dijo Dios. Y uno dice, pues que calma, eso no es lo que está en la Biblia. Y si no hacemos eso, no somos cristianos. Así de sencillo. Porque si lo que tenemos que construir, decimos, venga tu reino. Es decir, que aquí tenemos que construir el reino de Dios. ¿Y cómo lo estamos construyendo? Lo estamos destruyendo. Entonces, por ahí tendría que ir cada cristiano, cada parroquia tendría que ir con acciones concretas. Por ejemplo, yo me acuerdo en la parroquia donde yo estaba en Guatemala, teníamos cada año alrededor de 100 personas para confirmación, fundamentalmente jóvenes. Bueno, nadie se confirma si no termina con un compromiso. ¿Y compromiso en qué? Bueno, en trabajo de iglesia. Entonces teníamos promotores de inculturación, promotores sociales, promotores de salud, promotores catequistas de bautismo, de confirmación. Teníamos 32 grupos de formación. Y uno de esos era promotores ecológicos. Entonces esos muchachos que se comprometían en esa pastoral concreta, promotores de derechos humanos, trabajaban pues en mejorar el ambiente, mejorar la limpieza de sus casas, de los ríos, que están los ríos. Yo recuerdo la primera vez que fui a Canquintú, al río Cricamola, lo vi una preciosidad de río, clarito el agua. En el año 79. Fui hace 2 años, lleno de plástico, por aquí plástico, por allá plástico. Entonces nosotros mismos hemos dañado las fuentes de agua y el río Cricamola, que es un gran río, por eso se llama Río Grande. Yo creo que con acciones de ese tipo, desde la iglesia, podríamos ir cambiando nuestro entorno, por lo menos, que es lo que nos toca. Ya cambiar las estructuras del país, bueno, eso ya son palabras mayores, ¿no? Pero lo que me toca a mí, lo que tengo cerca, mi familia, y el Papa tiene cosas muy concretas en la encíclica. Y también la carta pastoral Querida Panamá. Yo creo que uno de los trabajos concretos que podríamos hacer es difundirla, estudiarla, promoverla, conocerla. Eso es lo que yo pienso que podríamos sembrar. Y bien, ya para ir finalizando, queremos hacer unos reconocimientos y saludos. Saludos a los compañeros del Servicio Jesuita para Migrantes de Colombia, que siempre se conectan, a Natalia y a Luis Fernando, que llevan la sección de hospitalidad, a los compañeros que se encuentran en El Salvador, en el encuentro de referentes de salvaguarda, que también están participando, a los hermanos de Fe y Alegría Honduras, que también se conectan, a los agentes de pastoral, que trabajan en la dinámica del proyecto de la cuenca del río Pacora, que también están conectados, y algunos hermanos de la pastoral juvenil misionera en el área de la diócesis de Penonomé. También muy interesante la dinámica que están llevando estos jóvenes de la pastoral juvenil misionera, pues han iniciado un pequeño proyecto comunitario de rescate de semilla nativa. Yo por lo menos desconocía que en esa zona, en lo que es entre Cocré, Colón, en el área del corredor, hay casi 50 tipos de arroz distintos, que son riquezas, ¿no?, nutricionales, que a veces muchos ingenieros dicen que no tienen las propiedades y que son, pero realmente
cuando tú ves a las comunidades, que cuando me tocó vivirlo a mí en la pandemia, que me tocó estar allá y que nadie se enfermó de COVID, la gente a pesar de que carecían de muchas cosas, sal o esto, pero había una porción de alimentación y de nutricional, o sea, te quedas impactado del tema, ¿no? de lo que las riquezas que hay en nuestras comunidades. ¿Algún último comentario? No, solo me acordé ahora que estabas hablando de la clases de cacao que había en la comarca. A mí me dijeron el nombre de 18 clases de cacao. Y entonces yo empecé, ¿cómo es Oreva? Me explicaron, ¿cómo es tal otro? ¿Cómo es tal otro? Y cuando llegué a 5, el sexto, me dijo el señor, el que sabe de eso, un curandero, me dice, ese ya no hay. Sí, pero ¿cómo era? Pues yo ya no lo conocí. Yo sé porque los viejos me dijeron, un señor de 80 años. Y este otro, ese tampoco hay. O sea, del sexto al 18 ya no existían. Ahí se perdió una riqueza. Y lo que me dijo de eso, me dice él mismo. Pero de la yuca pasa lo mismo, dice. Había 10 clases de yuca aquí. Ahora solo hay una y es de fuera. Y ahora tiene plaga. Entonces ahora nos quedamos sin comer yuca. Y es ciertamente que uno lo ve por lo menos con el maíz calillo, que el maíz calillo tú lo puedes dejar 6, 7 meses en su mazorca y usarlo para echarle a la gallina, cocinarlo, molerlo y no se daña. Cambio el maíz transgénico que vende Melo y que te obligan a comprar y que el MIDA también te lo ofrece en sus programas de huertos familiares, solamente un mes y ya está lleno de polillas. Entonces eso conlleva, ¿no?, también la necesidad del rescate y de preservar los conocimientos ancestrales. Pero ese es otro programa. Ese es otro programa. Tendremos otro programa por delante. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Recordarles que este programa se retransmite todos los jueves a las 8:30 de la noche por Radio Hogar, la voz de su iglesia. Agradecerle a los compañeros que están en cabina de Radio Claret y sobre todo pues seguimos en este proceso de formación y pues incidencia para el acceso a los derechos humanos a través de este programa Caminos de Encuentro y en los espacios de formación que llevamos en las comunidades para la vivencia y el desarrollo, pues ir dando pasos hacia una ecología integral y sobre todo al fortalecimiento del tejido comunitario para el cuidado y defensa de sus territorios. Que tengan una excelente noche. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.